En M24. Mejor mirar. Un punto de vista sobre la actualidad. El viernes pasado se inició en México, bajo la mediación de Noruega, un nuevo intento de acercamiento entre el gobierno de Venezuela y la oposición para buscar acuerdos necesarios para encontrar una salida a la situación de crisis política del país caribeño. Ambas delegaciones firmaron el viernes un documento de entendimiento en el que se establecieron 7 prioridades, entre ellas la fijación de elecciones con todas las garantías. Estamos justamente en nuestro espacio Mejor Mirar, todos los lunes aparece Mejor Mirar dentro de Mejor Hablar, nuestro programa, y en la ocasión reaparece nuestro analista internacional Álvaro Padrón para dar su punto de vista con respecto a este proceso y las posibilidades o no que pueda tener de prosperar. ¿Cómo te va, Álvaro? Buen día. Mariana Martín, buen día. Bajó el dron. Sí, es cierto. Nuestro otro Álvaro Pan tiene eso de meter chistes en medio de la actualización informativa, y hoy te tocó, Álvaro. Sí, querido Alvarito, pero además ponerle un poco de humor a este tema que, no sé, por lo menos a mí me duele, ¿no? Creo que hay mucho dolor detrás de la situación de Venezuela y nos acompaña hace tantos años, ¿no? En los últimos tiempos a mí me ha tocado hablar más de Venezuela que de cualquier otro país y siempre con esa sensación de sin salida, ¿no? Lo cual demuestra que no es fácil, ¿no? Que estamos frente a algo muy complejo, y la verdad que en honor al nombre de este espacio yo diría que es necesario mirar mejor, ¿no? Dar vueltita un poco el título de nuestro espacio y hay que mirar mejor para entender lo que está pasando allí, porque si no es muy difícil. Y uno se termina haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ha estado tan presente la situación de Venezuela durante tanto tiempo en nuestros análisis, en la discusión política? Está claro que es un país con una crisis, pero no es el único, y sin embargo tiene un enorme protagonismo en el debate en América Latina. Yo se los estoy comentando, Mariana y Martín, para entender que ahí hay algo especial, ¿no? Está claro que la polarización en Venezuela es enorme, es un caso paradigmático de un país partido en dos, pero si ustedes observan, es algo que también ha dividido a América Latina, ¿no? También en Uruguay, y se ha utilizado mucho políticamente en las elecciones. Yo le llamo el factor Venezuela, ¿no? En muchas elecciones, pasó en Chile, pasó en Colombia, pasó en Argentina. Recuerden, era permanente la referencia de los sectores conservadores a que las elecciones se disputaban en clave de volverse Venezuela. Pasó en Perú, Castillo tuvo que decir varias veces cuál era su opinión sobre la situación en Venezuela. Pasó en Bolivia y pasó en Uruguay. Capaz que no nos acordamos, pero en alguno de las polémicas, de los debates electorales, entraba a Venezuela, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que hay gente a la que no le conviene que la situación de Venezuela se resuelva, ¿eh? Yo creo que sigue siendo como una muletilla, como una herramienta para enrarecer debates políticos, para generar, digamos, un elemento en clave nacional en muchos de estos países. En fin, yo registro eso porque uno tiene que preguntarse, ¿no? A veces, más allá del análisis en concreto de una situación, ¿qué factores influyen para esas correlaciones de fuerza? Por no decir una que desde ya la dejo como central, ¿no? Nunca hay que perder de vista los intereses económicos, y en Venezuela eso se llama petróleo. Uh-huh. Así de fácil. Algunos hasta llegan a decir la maldición del petróleo, ¿no? Claro. Pensaba mientras te escuchaba y hablabas de quienes en el fondo no están interesados o interesadas en que esto se solucione, en el sentido de que haya acuerdos que terminen con la crisis política venezolana. En una pregunta que nos planteábamos antes de recibirte en el Mejor Mirar de hoy, con respecto a este ámbito que se crea en México, con Noruega en el medio, entre oficialismo y oposición. No es la primera vez que en los últimos tiempos oficialismo y oposición aceptan concurrir a un ámbito para negociar. ¿Hay que tener algún tipo de expectativa distinta en este caso? Siempre, porque en realidad, uno podría decir que parece abrirse una nueva oportunidad, ¿no? Y uso la palabra nueva porque, como vos decís, ya ha habido varias, ¿no? Y yo creo que es sobre la base de que la situación no puede seguir así.
a mí me parece muy importante que digamos esto, porque últimamente la pandemia nos sacó un poco la mirada, yo diría en general al resto del mundo, salvo por comparar, digamos, la situación sanitaria, pero dejamos de mirar otras dimensiones de los países y la política internacional. Está claro que no ha parado de empeorar la situación de Venezuela. El deterioro es enorme y a todo nivel. Hay un deterioro democrático y no asumirlo es un grave error. Hay un deterioro institucional y hay un deterioro económico y social gigantesco. Y la pandemia, repito, agravó todo eso. El pueblo venezolano la está pasando muy mal, muy mal. Y yo creo que eso es el fracaso de los liderazgos del oficialismo y de la oposición. A mí me parece muy importante decir esto. Acá no hay una sola parte, un solo culpable. El oficialismo y la oposición han fracasado. Los líderes de estos dos grandes bloques han fracasado en darle a Venezuela un futuro y sobre todo a la población sacarla de la coyuntura y de la situación que está viviendo. Y yo lo voy a decir ahora, y sé que esto es duro, yo creo que la solución, si se da, va a suponer que den el paso al costado varios de los protagonistas que hoy tenemos en la situación venezolana y que han de alguna manera marcado los últimos años de la vida venezolana. Pero lo primero que tiene que pasar, y vos me preguntabas por qué ser optimista o por qué creer que esta vez puede haber algún tipo de salida, lo primero que tienen que hacer es reconocerse y asumir que ninguna de las partes puede liquidar a la otra. Y esto, que parece muy fácil decir, es muy difícil hoy de entender en Venezuela, porque ha habido una lógica no solo de polarización, ha habido una lógica de enfrentamiento para que el otro no exista más, para destruir al otro, y eso no es viable en un país que tiene un empate. Yo no sé si ustedes recuerdan, ha habido muchísimas elecciones en Venezuela. Cuando se habla de la parte democrática de Venezuela, y yo soy de los que dice que hay un deterioro, no es por un problema de que no haya habido elecciones. Ha habido elecciones, referéndum, una enormidad, y siempre terminan en empate. O sea, hay una especie de equilibrio de relación de fuerzas enorme. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir ahora es que se rompa la lógica polarizante, que solamente le sirve a los sectores más extremos. Ahora, Álvaro, la última vez que la oposición concurrió, por lo menos con todas sus fuerzas desplegadas, yo no recuerdo el año, pero se me hace filo 2015, aquellas elecciones legislativas que después generaron una protesta por la no habilitación de una serie de diputados de una de las regiones en particular. En esa ocasión se había registrado una victoria opositora importante. Sí, claro, y así es. Y luego viene un referéndum convocado por el gobierno que lo gana el oficialismo. Entonces, el problema no es que haya, digamos, de alguna manera un equilibrio y una paridad. El problema es que no se reconozcan y no encuentren canales democráticos y cada uno quiera sustituir en la elección siguiente lo que el otro había ganado. De hecho, eso terminó pasando con la Asamblea Constituyente. Entonces, a ver, lo que no se puede repetir, además de evitar esa lógica polarizante y sobre todo destructiva, confrontativa, lo que no se puede repetir es lo que fracasó en las negociaciones anteriores, ¿no? 2019 fue el periodo anterior de negociación. Recordemos además que Uruguay tuvo un gran protagonismo. Quiero terminar después con eso que yo siempre planteo del cable a tierra. En aquel momento se activaron dos términos que usamos mucho acá en Uruguay porque teníamos como sede parte de las negociaciones: Grupo de Contacto por Venezuela y Mecanismo de Montevideo. Fíjense que hasta le dimos el nombre a ese proceso, ¿no? Participaban Uruguay, México, Noruega y la Unión Europea. Bueno, se propusieron 4 pasos: diálogo inmediato, negociación, acuerdos e implementación. Se frustró en el primer paso. Nunca fue posible ni siquiera ese movimiento del diálogo inmediato. ¿Qué cambió ahora para poder pensar que es posible? Primero que todo, yo lo vuelvo a decir, la situación es más grave en todo sentido. O sea, la necesidad de un proceso de negociación es más importante que nunca. Lo segundo, absolutamente clave, cambió el gobierno de Estados Unidos. Salió Trump. Y esto coloca un elemento clave que ahora voy a mencionar, que es el tema de las sanciones y los bloqueos. Porque Trump había agudizado esas medidas y eso hacía cada vez más inviable cualquier proceso de negociación, porque el oficialismo se atrincheraba
y la oposición decía, no negociemos nada porque lo que se precisa es una intervención. Incluso llegaron a plantear una intervención militar. Y lo otro que cambió, y yo intenté decirlo en mi primer columna aquí en Mejor Mirar, es que estamos frente a un cambio de correlación de fuerzas en la región. Y de hecho, lo que ha de alguna manera casi desaparecido era aquel actor relevante que tenía mucho que ver con la crisis en Venezuela, que era el Grupo de Lima, que era un gran protagonista, incluso hacía las reuniones desde la lógica de poner como primer punto el cambio político en Venezuela. Llegó a haber una reunión, no sé si ustedes la recuerdan, pegado a la frontera con Venezuela, generando un hecho político de que iba a haber una marcha, en fin, recibiendo a Guaidó. Todo eso, que fue un gigantesco fracaso, además de ser un gran error desde el punto de vista político, ha perdido mucho peso. Hoy Piñera en Chile casi no tiene capacidad de preocuparse y de ocuparse de la situación interna, mucho menos de temas internacionales. Lo propio le pasa a Duque, a pesar de que siendo frontera con Venezuela siempre aparece este argumento y este elemento en la política interna colombiana. No está más Macri en Argentina. En fin, Guaidó perdió mucho peso y mucho respeto. Por suerte gana espacios Capriles, que siempre fue un líder de oposición más moderado y capaz de encontrar espacios de diálogos. Entonces, la pregunta es: ¿y ahora qué? ¿No? Iniciativa de México, muy importante, mediación de Noruega, y se logró la primera reunión, que recién fue el viernes, tengamos un poco de paciencia. Viernes en México, primera reunión. ¿Qué es lo importante? Que se sentaron a negociar. Que lo primero que hacen es reconocerse y validarse como interlocutores. ¿Cuáles son los puntos que están sobre la mesa? Y ahí está la clave. Recién Mariana hablaba de una agenda de 7 puntos, ¿no? Yo los resumo en 3. El primero de todos, miren, y acá va a estar la clave, ¿no? Levantamiento de sanciones internacionales. Lo pone claramente el gobierno, el oficialismo venezolano, pero es algo que va a dar el tono de si estas negociaciones son viables o no. ¿Por qué? Porque pone el asunto en Estados Unidos. O sea, la pelota, como a vos te gusta decir, Martín, pasó a la cancha de Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que hay un cambio, por eso decía antes que cambió, en la expectativa sobre cómo se va a posicionar Estados Unidos frente al factor Venezuela. ¿Qué va a hacer Biden? ¿Qué precisa Biden al mismo tiempo para dar ese movimiento? Que empiece a haber una voluntad del gobierno venezolano de negociar, de dialogar, de encontrar una salida. De alguna manera se tienen que dar cada uno la oportunidad de que haya un movimiento. Tiene que hacer el movimiento del gobierno venezolano, y créanme que aquí está ocurriendo eso. Todos están mirando qué hace el otro. Entonces, Maduro, el gobierno venezolano, que es mucho más que Maduro, ve la oportunidad de hacer este movimiento y de encontrar en el gobierno de Biden una reacción que permita levantar alguna de las sanciones y sobre todo empezar a generar un cambio en la situación económica en Venezuela, que es, repito, casi a esta altura inmanejable. Entonces, ese primer gran tema nos va a ocupar un tiempo para ver si de ambos lados hay confianza y capacidad de generar los hechos políticos para que el otro también mueva. Inmediatamente aparece el segundo gran eje, que yo, como convencido de que la democracia es el camino para todo, bueno, tiene que ver con el paquete electoral, le puedo llamar yo, que es garantías y derechos políticos para todos, y acá empieza la agenda de la oposición, que entre otras cosas tiene que ver con la recuperación de la libertad de algunos líderes políticos, la vuelta al país de otros, y fundamentalmente, y yo creo que este es la clave, un cronograma electoral. Es decir, esto tiene que terminar con una elección, y yo vuelvo a mi idea original, ojalá con una elección con caras nuevas. Bueno, ahí es donde yo creo que más de uno va a tener que dar un paso al costado. Yo quería preguntarte eso, Álvaro, para luego seguir con el tercer paquete de medidas o de acuerdos, según venías realizando esta reflexión. Tú dijiste que hay actores que se tienen que hacer a un lado para que esta negociación no fracase como el resto. Me quedó pendiente preguntarte, ¿te referís al propio Maduro, a los propios actores que están liderando el gobierno y la oposición, a Guaidó, por ejemplo? Sí, no tengo dudas que deberían ser capaces quienes se identificaron tanto con esa polarización, con ese no reconocimiento. Yo creo que sí, que en una etapa
digamos, de salida democrática en una elección. Sería muy sano que estas dos figuras, que representan mucho de eso que yo decía, tanto Maduro como Guaidó, den un paso al costado. Me imagino que ambos tienen un gigantesco deterioro, en una gran frustración en la población, que los identifican como los responsables de no haber encontrado una salida. Me parece que precisamente sería una señal de altura, y imagino, o dicho de otra manera, me cuesta imaginar una siguiente etapa de reconstrucción de ese país, que es un gran asunto, ¿no? Después de laudada esta cuestión, y ojalá legitimado un nuevo periodo a través de las urnas y de la voluntad popular, que estos protagonistas de esta etapa sean los protagonistas del futuro, a mí me cuesta mucho imaginarlo, y creo que debería esperarse de ellos un gesto de dar un paso al costado, porque creo que difícilmente la gente pueda sentirse representada en una nueva etapa de consensos a partir de dos personas que se construyeron en la polarización, ¿no? Entonces, sí, soy de los que piensa que estos dos nombres deberían no estar en el centro de un futuro inmediato en Venezuela. Bien, ahora siguiendo con los acuerdos que se establecieron, decíamos levantamiento de sanciones, cronograma electoral, y falta un tercer punto que ayuda humanitaria, Mariana. Ajá, porque yo creo que este punto es como urgente, ¿no? Porque yo digo los dos puntos anteriores y me imagino en una casa, digamos en un barrio en Caracas, la gente ya harta de las limitaciones, de los problemas, del agravamiento de la situación sanitaria. Entonces es urgente. Yo no sé cómo se hace, pero este debería ser el primer punto para que sea justamente la gente la que esté en primer lugar. Y yo creo que además es donde hay más acuerdo. Será en algunos casos por demagogia, será en otros casos por convicción, pero en este punto es donde hay más acuerdo, y creo que sería una muy buena imagen en donde lo primero que pase, fruto de este proceso de diálogo, sea que se priorice la situación de la población venezolana, y que por lo tanto tanto Estados Unidos, que ha tenido mucho que ver con esta situación y que tiene mucho para dar si tiene voluntad política, como el resto del mundo, lo que primero se restablezca sea el canal de ayuda humanitaria, y sea la gente la primera que reciba, digamos, los beneficios de un inicio de un diálogo. Yo insisto, esto es apenas una oportunidad. Ahora hay que demostrar que se puede llenar de contenido. No quiero dejar de decir algo que en general se menciona muy poco, que es el factor militar. Yo creo que al final el poder en Venezuela está en manos de los militares. Y me parece que como se comporten los militares en Venezuela, uno va a empezar a observar si hay condiciones para que este proceso tenga una salida. Siempre me pregunté por qué Brasil, particularmente el Brasil de Bolsonaro, no jugaba fuerte en la lógica del Grupo de Lima, particularmente mirando la situación de Venezuela, y uno tiene que darse cuenta, y las casualidades no existen, que tanto en Venezuela como en Brasil tenemos la presencia mayor de militares en los gobiernos de toda América Latina. En estos dos países hay una enorme presencia e influencia de los militares en los gobiernos. La verdad que a mí nunca eso me parece una buena cosa, y por lo tanto es observar el comportamiento de los militares en Venezuela a partir de este proceso que recién arranca va a ser muy importante para entender las claves de la correlación de fuerza, las claves de la salida, porque esto al final es una salida que va a necesitar en un momento, y no quiero con esto complicar más el análisis, seguramente algún tipo de amnistía en términos de lo que ocurrió. Entonces, en eso los militares van a tener mucho que ver, tienen mucho poder en áreas estratégicas, tienen mucho poder político y económico, y yo creo que eso va a ser unos elementos claves, quizá no el más visible de estas negociaciones, pero seguro que parte de la negociación terminará siendo también qué pasa con quienes tuvieron tanto que ver en los últimos 10 años en este proceso de crisis en Venezuela. Álvaro, sobre el cierre, ¿cómo hay que entender el rol de Noruega? En realidad, reformulando la pregunta, ¿por qué otra vez se termina apelando a Noruega como Estado mediador? Prestigio, un gran prestigio.
Noruega también fue parte del acuerdo de paz en Colombia, tiene una historia enorme, tiene una expertise, tiene además método para ayudar en estos procesos. México tiene autoridad política y peso en la región, y Uruguay tenía prestigio, ¿no? Y yo, la verdad que termino haciéndome esta pregunta, ¿no? ¿Por qué abandonamos el rol de articuladores, ¿no? Que además funcionó muy bien, incluso generó ciertos niveles de consenso en la propia política uruguaya, ¿no? Nos puso en un lugar que era evitar esa especie de traer la polarización venezolana al interior de Uruguay. Entonces, la verdad que me queda esa pregunta, ¿no? Yo hoy escuchaba a Cayani haciendo reflexiones sobre la política exterior uruguaya y me quedó siempre esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Uruguay abandonó el rol de articulador en un proceso que además nos involucra muchísimo? Primero por historia, porque ha habido centenares de uruguayas y uruguayos que se refugiaron en Venezuela, que aún incluso tienen familias. Segundo, porque se llenó de venezolanos y venezolanas Uruguay. Tercero, porque además Venezuela integra el Mercosur, de hecho está en este momento de alguna manera bajo una sanción que el propio Mercosur tiene en términos de su cláusula democrática. Es decir, sobran razones para que Uruguay debería haberse mantenido en esa mesa de negociación y ahora debería ser parte de este nuevo proceso. Pero bueno, una pregunta que la tendrá que responder el gobierno, de por qué dimos ese paso cuando países como Noruega vuelven a insistir y a tener un protagonismo y una capacidad de ayuda como yo creo que también podría tener Uruguay. Entonces quería terminar con ese cable a tierra porque este proceso va a durar mucho y ojalá en esa especie de cambio que nos anunciaba hace un rato Cayani parecería estar teniendo la política exterior uruguaya, también aparezca esta señal de volver a ser parte de procesos que, aunque no le dan un resultado inmediato a un país, ni un resultado material a un país como el nuestro, creo que es parte de nuestra historia en materia de solidaridad internacional y también de política exterior. Bien, Álvaro Padrón, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Fuerte abrazo a ustedes y a la audiencia. Chau, chau. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.